Cada uno de ustedes en este día le damos la honra y la gloria a Dios por lo que Él es, por la bondad que tiene para con nuestra vida, como el Señor en su bondad y en su misericordia nos da esta oportunidad de poder estar aquí una vez más en este domingo para agradecerle a nuestro Padre. Estamos entrando a una fiesta de lo que es nuestro México y vemos que el templo pues está muy adornado. Abra su Biblia, por favor, en Isaías, capítulo 61, versículo 1. Isaías 61, el versículo 1. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Vamos a dirigirnos a Él en oración. Padre, en este momento damos toda la honra y la gloria solamente a ti. Padre, te agradecemos lo bueno que tú eres para con nosotros. Gracias por la libertad que tenemos de abrir nuestra Biblia, de poder leerla, de poder aprender de ella, de poder caminar de acuerdo a lo que ella nos enseña. Gracias, Señor, por ello. Bendícenos y ayúdanos a entender en este día algo maravilloso que tú nos tienes. Gloria sea a tu nombre por siempre. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Pedimos esto. Amén, amén. La verdadera libertad. Mañana por la noche se celebra aquí en nuestro México y en otros países centroamericanos nuestra independencia. Se celebra a nivel nación. No es una celebración de algún estado o de algún municipio. Y se celebra con euforia, con orgullo, con patriotismo. Ya lo vemos en las calles, las banderas ondeando, los arreglos que hay que dice Viva México. Pero tristemente, a nivel personal y a nivel individual de las personas siguen siendo esclavas del pecado. O sea, hay libertad en nuestro país, pero las personas siguen siendo esclavas del pecado. Para esa esclavitud espiritual, no solo se necesita una declaración de independencia, sino una verdadera libertad, no hecha por ningún hombre, sino solamente a través de nuestro Dios por medio de Jesucristo. Es como encontramos la verdadera libertad. En el versículo que hemos leído de Isaías, nuestro Dios ha proclamado libertad a los cautivos. Ha proclamado libertad o apertura de cárcel a los presos. Pero para que este versículo sea una realidad en nuestra vida, tenemos que comprender en qué consiste esa verdadera libertad. ¿En qué consiste que solamente Cristo puede darnos y cómo la podemos obtener cada uno de nosotros? La verdadera libertad. Así que vamos a reflexionar en lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios sobre la verdadera libertad. Primeramente, segunda de Pedro 2:19. Mire lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Les prometen libertad. Escuche. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Primeramente, tenemos que reconocer que la libertad que ofrece el mundo es una libertad engañosa.
nos engaña y nos engaña fácilmente. Les prometen libertad, dice la palabra. Les prometen que van a ser libres. Les prometen que tendrán un mundo mejor. Les prometen que si entran a X cosa, andarán absolutamente mejor. Pero ellos mismos, los que promete, dice la palabra, son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Toda la maquinaria publicitaria de Satanás, por medio de los engaños de las cosas atractivas del mundo, porque hay una maquinaria muy grande, atractiva, que el enemigo tiene, son atractivas cosas del mundo, hacen creer a las personas que vivir en pecado es la mejor libertad que puede existir, pero es totalmente lo contrario. Satanás promete una vida de libertad y hace creer a las personas que vivir una vida de libertinaje es mejor, que vivir una vida de vicios es mejor, que vivir una vida de placeres desenfrenados es mejor, que vivir una vida de odios, rencores, celos es mejor. Es lo que hace creer el enemigo a las personas. Esto es vivir libres, es lo que dicen, pero en realidad es volverse cada día más esclavo del pecado. Cada día más esclavo del pecado. Esa supuesta libertad que Satanás promete es una vida lejos de Dios. Escuche el Salmo 10:4, por favor. Salmo 10:4. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Esta supuesta libertad que Satanás promete es una vida pero lejos de Dios. Salmo 10:4 dice, el malo por la altivez de su rostro, ¿qué hace? No busca a Dios. El malo por la altivez de su rostro, por lo altivo que es, el cómo se vanagloria, el cómo hace las cosas sin contar o tomar en cuenta las cosas de Dios, dice, no busca a Dios. Y por si fuera poco, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No piensa en Dios. No ve las cosas como Dios, no actúa como Dios, no habla como Dios, no habla ni lee lo que Dios ha escrito y vive en una libertad engañosa. ¿Cuáles son las características de un esclavo de pecado? ¿Cuáles son las características? Tiene 4 características una persona que está esclavizada al pecado. Primera característica, incapacidad para resistir al pecado. Es incapaz de resistir. No se puede evitar pecar porque está bajo el dominio del pecado. Es obediente al pecado. Se actúa conforme a los deseos del pecado en lugar de actuar conforme a los deseos de Dios. Separación de Dios. El pecado hace separarse de Dios y el resultado es muerte espiritual. Con consecuencias destructivas. A pesar de lo posible gratificación momentánea del pecado, sus resultados son totalmente dañinos. Es una gratificación momentánea, pero tiene unos resultados totalmente dañinos, enfermizos, malos, de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero tenemos que comprender que la vida lejos de Dios es una vida de esclavitud espiritual. La falsa libertad del pecado se convierte en, mire lo que dice Proverbios 5:22. La falsa libertad del pecado se convierte en lo que dice Proverbios 15:22. Dice la palabra de Dios, Proverbios 5:22. Mire lo que dice el capítulo 5, versículo 22. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenidos serán con las cuerdas de su pecado. La falsa libertad del pecado se convierte en cadenas que esclavizan a la misma persona.
Dice la palabra, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Está encadenado, está amarrado a su pecado y por más que luche y por más que haga, no se puede desamarrar, no puede encontrar la libertad, porque el único que tira esas cadenas es Cristo. Es el que da la libertad. La falsa libertad del pecado se convierte en Hechos 8:23. Miren lo que dice Hechos capítulo 8 versículo 23. La falsa libertad de pecado se convierte en esto. Hechos 8:23. Dice la palabra de Dios. Hechos 8:23. Dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. La falsa libertad del pecado se convierte en una esclavitud de amargura y en maldad en el corazón. Y la persona así existe. La persona así anda en hiel de amargura y en prisión de esclavitud por donde quiera que va. Porque no tiene libertad. La falsa libertad del pecado se convierte en Romanos 7:23. Mire lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 23. La falsa libertad del pecado se convierte en Romanos capítulo 7, versículo 23. Dice el apóstol Pablo, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esclavos de la ley del pecado que está en nuestros miembros. Las cosas que nosotros no queremos hacer, pero que las terminamos haciendo. Esa es la falsa libertad del pecado. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios sobre la verdadera libertad? La que debemos de tener y en la cual debemos de estar. Juan 8, del 34 al 36. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios sobre la verdadera libertad? Mire lo que dice aquí. Juan 8, del 34 al 36. Dice la palabra de Dios en este pasaje. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad únicamente se logra por medio de Jesucristo. No hay otro medio para tener la verdadera libertad. El único que nos puede dar libertad se llama Jesucristo. La proclamación de la libertad de nuestro Dios para los cautivos y para los presos del pecado, para los presos de amargura, para los presos de condenación, de maldad, solamente se hace realidad a través de la vida del ser humano por medio del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. En el corazón. Él nos hizo comprender el engaño de Satanás. Nos hizo comprender que no éramos libres, sino esclavos por medio de su palabra, que es la verdad. Un día los que estamos aquí lo entendimos. Vivíamos esclavos, vivíamos a merced del enemigo, pero vino la palabra a nuestra mente y hoy entendemos que antes estábamos ciegos, pero ahora vemos. Y entonces entra Juan 8:32, versículo muy conocido. Juan 8:32, que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad que os hará libres. Y hoy verdaderamente somos libres. Tenemos libertad para estudiar la Biblia y no lo hacemos. Tenemos libertad para orar y no lo hacemos. Tenemos libertad para reunirnos y no lo hacemos.
Somos libres porque conocemos la verdad. Y es una verdad absoluta. No es relativa. Es Cristo. Y somos libres. Él nos libertó de la potestad de Satanás, pagando nuestro precio por medio de su sangre. Escuche Colosenses 1 del 13 al 14. Colosenses capítulo 1, versículos del 13 al 14. Escuche lo que dice este pasaje. Colosenses 1, 13 y 14. Dice, el cual nos ha librado de la potestad, nos libró del poder de las tinieblas. Recordemos que estamos viviendo en un mundo físico, pero también hay un mundo espiritual muy grande con el cual luchamos diariamente, constantemente. Y al aceptar nosotros a Cristo en nuestro corazón, Él nos ha dado libertad de la potestad de las tinieblas. Somos libres de esa potestad de tinieblas, de ese enemigo. Y no nada más nos ha dado libertad para ponernos en un lugar cualquiera. No, sino que nos ha trasladado de ese lugar de tinieblas, de oscuridad, de esa esclavitud. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y hoy vivimos en el reino de su amado Hijo. Y hoy nos gozamos en el reino de su amado Hijo. Y hoy recibimos lo que nosotros le pedimos porque estamos en el reino de su amado Hijo. Escuche lo que dice el 14. En quien tenemos redención por su sangre. Somos redimidos. Él nos ha comprado. Eso significa la palabra redención, comprar la libertad de un esclavo. Cristo nos ha comprado con su preciosa sangre, y por si fuera poco, no nos compró para hacernos esclavos, nos compró para perdonar nuestros pecados, y hoy voluntariamente nosotros somos esclavos de Cristo, viviendo en libertad. Lo maravilloso es que Dios no nos compró para que seamos esclavos, sino para hacernos sus hijos. Escuche Romanos 8:15. Romanos 8:15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Escuche lo que dice este pasaje. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. No recibimos el espíritu de esclavitud para estar otra vez en miedo, en angustia, para estar otra vez en dolor, para estar otra vez en preocupación, en cuando llega esa noticia que no queremos que llegue y nos llega. Y como estamos con un espíritu de esclavitud, estamos preocupados, con miedo, con angustia, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, gracias papá, Abba Padre. Entonces, si no recibimos el espíritu de esclavitud, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué nos preocupamos? Si hemos sido adoptados por el Rey de Reyes y Señor de Señores, y tenemos los mismos derechos que tiene un hijo. Y entonces desde el fondo de nosotros clamamos, Abba Padre. Hoy somos libres con un propósito. No somos libres nada más para que los domingos vengamos aquí al templo. O no somos libres para que podamos disfrutar de la calle cuando salimos. No, somos libres con un propósito. 1 Corintios 7:22. Mire, ¿con qué propósito somos libres? Lo tiene. Escuche, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, yo creo que aquí entramos todos. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo.
Nuestro propósito es salir de la esclavitud para ser libres y vivir siendo esclavos de Cristo, vivir apasionados de Cristo. Cuando cantamos, le cantamos a Cristo. Cuando le honramos, honramos a Cristo. No pensamos en las personas, no pensamos en nuestro sistema, pensamos en Cristo. Porque ese es nuestro propósito de libertad. Que Él sea exaltado con mi vida, que yo mengüe y que Él crezca. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios sobre la verdadera libertad? Mire, el Señor solamente nos hace advertencias para que la verdadera libertad produzca en nosotros lo que verdaderamente tiene que producir. Y nos da advertencias, señales. Tengan cuidado, hagan esto y saldrá esto. Vamos a ver. Gálatas 5:1. Primer señal o advertencia para la verdadera libertad que el Señor nos ha dado. Gálatas 5:1. ¿Lo tiene? Escuche. Estad pues, ¿qué? Firmes. ¿Sí entiende la palabra firmes? La palabra firmes para nosotros es estar confiando aunque todo se esté derrumbando. Firmes creyendo, firmes teniendo fe. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Porque si no estamos firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres, lo que puede pasar es que podemos otra vez volver a estar sujetos al yugo de esclavitud. Y eso no lo queremos. Hemos sido libres y debemos de permanecer firmes en esta libertad. Y si un ángel del cielo, les dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, viene y les anuncia un evangelio, ustedes no le crean, porque ya recibieron el evangelio de Cristo, el cual sea anatema, el que está predicando el evangelio diferente. Permanezcamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y si llega una enfermedad de esas feas, porque pueden llegar, usted permanezca firme. Aunque le digan que se va a morir, porque así me lo dijeron a mí, usted permanezca firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y hoy a través de Cristo somos libres. Y en la libertad en la que estamos somos más que vencedores. Segunda de Pedro 2 del 20 al 22. Cuidado, fíjese lo que dice este versículo. Porque cuando hemos sido hechos libres por el Señor y ya estando en la libertad volvemos atrás a nuestros pecados pasados, ¿qué pasa? Escuche, segunda de Pedro 2, 20 al 22. Esta es otra advertencia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 22. Mire esta advertencia. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Otra vez, ciertamente, si habiéndose ellos, nosotros, ustedes, escapado de las contaminaciones del mundo, del pecado, por el conocimiento que hoy tenemos del Señor y Salvador Jesucristo, el cual nos ha sido dado a través de la palabra de Dios, el cual cada vez que escuchamos la palabra, nuestra fe crece y nosotros somos apartados o escapamos de las contaminaciones del mundo por ese conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Pero mire lo que dice después de la coma, donde dice Jesucristo. Dice, enredándose otra vez en ellas. ¿En qué? En las contaminaciones, en los pecados. Enredándose otra vez,
volviendo otra vez a esos pecados, son vencidos. Y luego mire lo que dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea, ya el Señor nos liberta, somos libres. Y en la libertad con la que andamos, a veces andamos coqueteándole al pecado. Y a veces caemos en pecado. Y la consecuencia viene a ser peor que la primera vez. Por eso vamos a mantenernos en nuestra libertad. Versículo 21. Escuche la advertencia que hace Pedro. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Se imagina? Ya conocemos la palabra, ya conocemos el camino de justicia, ya sabemos que el camino de justicia es Cristo. Y hay ocasiones que dejamos el camino de Cristo por una vereda. Y andamos por esa vereda, coqueteando, caminando, observando, tocando, viendo, oliendo, tomando, probando. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Escuche el 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Cuál es el verdadero proverbio? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Ya conocí la verdad y vuelvo al pecado, me acontece lo del verdadero proverbio. Y ya sabe cuál es el verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Primera Corintios 8:9. Aquí hay otra advertencia. Primera Corintios 8:9. Otra advertencia. Escuche lo que dice. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. No usemos esa libertad que hoy tenemos para el pecado y hagamos tropezar a otros por nuestra culpa. Pero mirad, dice la palabra, mira, pon atención, está atento o haz un autoexamen, reflexiona lo que estás haciendo. Mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Demos gracias a Dios porque es por su Hijo Jesucristo que somos realmente libres y que Dios nos guarde de usar esta maravillosa libertad como libertinaje para hacer que otros caigan por mi pecado, por mi culpa, sino que mantengámonos siempre en la libertad con la que Jesucristo nos ha hecho libres. Y al contrario, en lugar de andar coqueteando con el pecado y haciendo que otras personas caigan, mejor hablemosles de Cristo a esas personas. Traigámoslas a nuestro Señor Jesucristo. Y démosle gracias a Dios, porque no va a haber otra persona que nos dé tan maravillosa libertad que la que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Vivamos vidas que reflexionen esta gratitud. Dejemos que su gozo, su amor fluyan a través de nuestras vidas para que logremos impactar a los que nos rodean y los animemos a buscar la verdadera libertad en Cristo Jesús. Y si le gusta decorar su casa, ponga su bandera bien grandota. Pero viva su libertad a través de la libertad que Cristo le ha dado. Que Dios le bendiga grandemente.
a cada uno de ustedes. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en el reino